Hechos 18, desde el versículo número 4, dice: todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Dice la Biblia: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Dice que creyó con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Dice el 9: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, siga hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y ahí dice cómo comenzó la iglesia en esta ciudad de Corinto. Y cabe resaltar que la ciudad de Corinto no era una ciudad típica de pronto de ese tiempo, ¿no? Era más bien una gran ciudad con 2 puertos. Era como el punto medio entre Oriente y Occidente, y por ser una ciudad puerto había mucha, ¿cómo se diría?, libertinaje, ¿no?, en la ciudad. Una ciudad muy liberal, ¿no? O sea, una ciudad de muy mente abierta, ¿no? Una ciudad donde había un gran problema de inmoralidad. Un gran problema de inmoralidad. Y también dice la historia que existía lo que llamaban la prostitución sagrada. También dice la historia que ahí se realizaban unos juegos, como los Juegos Olímpicos que se están celebrando en este momento. Pero era una ciudad importante, ¿no? Pero una ciudad un poco pesada, ¿no? Y ahí llegó el Señor, ¿no? En esa ciudad un poco pesada, ¿no? Y a veces, a veces nosotros somos personas pesadas. ¿Cuántos pesados hay? No levante la mano. ¿Cuántas personas pesadas? A veces tenemos un carácter agrio, pesado, ¿no? Difícil. Pero qué bueno que el Señor lo transforma. ¿Ah? El Señor está transformado, ¿no? Sí. El Señor transforma esos terrenos difíciles, agrestes, los transforma en buenos terrenos. Y el Señor ha transformado nuestras vidas, de aquellos que quizás eran un poco duros y difíciles. El Señor ha hecho una gran obra en tu vida. Y de pronto tu esposa dice: amén, gloria a Dios, aleluya. El Señor lo transformó. Pero es Dios, ¿no?, haciendo la obra en una persona, pero también el Señor haciendo la obra en una ciudad a través de una persona que llegó a llevar el mensaje de Cristo. Yo quiero decirte que es el mensaje de Cristo el que transforma. Es el mensaje el que tiene el poder de lo alto. Es el mensaje del cielo. Como dijo Pablo: no les hablé con palabras sabias y elocuentes, sino con manifestaciones del poder del Señor. Y es el poder del Señor el que va a transformar una vida, una familia, una ciudad. Es el poder que viene de lo alto. No es el poder humano, es el poder del cielo el que trajo transformación en esta ciudad, que era una ciudad difícil. Y aquí en esta historia del comienzo de esta iglesia vemos algunos aspectos que quiero resaltar en esta mañana y que juntos los podamos mirar y podamos ver esos momentos. Y el primer momento le he puesto oposición. Oposición.
Y es que Pablo experimentó la oposición de los suyos. Dice que Pablo, como tenía por costumbre, llegó a la sinagoga y a compartir el mensaje con los judíos que eran su raza, que eran de los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Los suyos lo echaron fuera de la sinagoga, y dice que él se sacudió la ropa, la oposición. Pero estaba pensando que el mensaje del Señor a veces es un poco difícil de entender para algunas personas. Es un poco, no sé, raro. De pronto el mensaje del Señor a veces nos parece un poco raro, porque hay pasajes o enseñanzas de Cristo que nos dicen, por ejemplo, todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto a juicio ante el tribunal. Dice otro, cualquiera que mira con codicia a una mujer ya cometió adulterio. Dice, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. ¿Se la llevarías 2 kilómetros con este sol al mediodía? ¿Ah? ¿Llevarías la carga 2 kilómetros a tu enemigo, a aquel que te cae mal, que te cae gordo, ¿ah? Al vecino que no te trata bien? ¿Le llevarías las bolsas del mercado, de la megatienda, del Carulla? ¿Le llevarías no solamente hasta donde tienes que llevarlas, sino más allá? Dice la Biblia, pon la otra mejilla. ¿Estarías dispuesto a que si te golpean en una mejilla, pondrías la otra mejilla? Digámonos la verdad, no lo harías. No sé. Pero esa es la enseñanza. Ama a tu enemigo, dice la Biblia. O sea, no que lo odies, no que lo golpees, no que lo levantes a trompadas, no, sino que ames a tu enemigo. Y el mensaje del Señor pareciera un poco difícil, y es así, ¿no? Es difícil. Y cuando Pablo empezaba a predicar, cuando venía la predicación, la enseñanza del mensaje de Cristo en estos lugares donde nunca había llegado el Evangelio, esto causaba controversia. Esto causaba algo en la vida de las personas. Esto causaba algo, y no era algo bonito, no era algo bueno. Causaba algo que a veces era considerado peligroso, y aún llevó a Pablo a momentos donde pudo experimentar la muerte. Y es que para los judíos el mensaje de la cruz parecía una locura, porque un judío no podía concebir que el Mesías, el Salvador de la humanidad, muriera en la cruz del Calvario, porque Deuteronomio en el Antiguo Testamento nos dice que todo aquel que está colgado de un madero es considerado una persona maldita. Entonces el mensaje que estaba llevando Pablo era de un hombre que era un hombre maldito, porque había muerto colgado en una cruz. Y eso causaba algo en la mente de las personas que no era bueno, y causaba oposición. Diga oposición. Y por el otro lado estaban los griegos que todo querían buscarle la vuelta, todo querían buscarle el sentido, todos los griegos querían una explicación lógica de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Y de pronto tú eres de ese tipo de personas, que todo le buscas una explicación, una lógica, pero a veces no hay una explicación, no hay lógica. Es el mensaje de fe, de salvación. Y los griegos, ¿sabes?, también experimentaban esto, ¿no? Y por eso también se oponían al mensaje del Señor. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Este mensaje es el poder de Dios. Y donde quiera que llegaba ese mensaje del Señor, vemos que en las diferentes ciudades del Nuevo Testamento, en Hechos, en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, todo este mensaje causó disturbios, controversia, oposición. Y quizás tú estás viviendo la oposición en este tiempo. Y puedes estar experimentando la oposición en tu vida personal por una situación que estás pasando. De pronto una oposición en tu familia.
De pronto cuando has decidido seguir al Señor, la gente se está oponiendo a que tú sigas el mensaje de Cristo, el camino del Señor. ¿Te ha pasado? De que en la casa, en la familia, de pronto la gente se opone. De pronto estás experimentando esa oposición y estás queriendo hacer las cosas como convienen, como el Señor quiere, pero hay una oposición en tu casa, hay una oposición ahí en la familia. Encontramos la oposición de los amigos, de los compañeros de trabajo, pero vivimos siempre en una oposición, ¿no?, para buscar las cosas del Señor. Porque el enemigo en lo espiritual no quiere que tú vivas una vida plena en el Señor. Y va a poner obstáculos en tu vida y en tu familia. Y se va a oponer para que tú cumplas el propósito y el plan que Dios tiene para contigo. ¿Sí me entiende? Va a haber oposición. ¿Has estado experimentando últimamente la oposición en tu vida? ¿Has estado experimentando eso de que estás viviendo esa situación con alguna persona, en alguna situación, y te sientes confrontado? Bueno, Dios nos puede ayudar en esos momentos. Dios te puede ayudar cuando aparece esa oposición en tu vida y en tu familia, porque tenemos un Dios que es un Dios que, dice la Biblia, todopoderoso, un Dios que es bueno. Y yo estaba pensando en esto de la oposición, y a veces cuando la oposición viene de personas más cercanas es como difícil, ¿no? ¿Sí o no? O sea, cuando digamos personas más cercanas se oponen a lo que nosotros queremos hacer, eso como que trae algo en el corazón, ¿no? Como que es como que más difícil, más complicado, ¿no? Y yo me acordaba en esta mañana de los comienzos de la iglesia, ¿no? Y en los comienzos de la iglesia, de esta iglesia, que no es una iglesia antigua, es una iglesia joven, relativamente joven, hubo oposición, ¿no? Pero uno pensaría, ¿hubo oposición de personas que no conocen del Señor? Bueno, claro que sí, pero duele más que hubo oposición de personas conocedoras del Señor, de personas que tienen una trayectoria en el Señor y se opusieron a que hubiera una iglesia. Y uno pensaría, pero esto no parece razonable, pero sucedió. Y a veces uno encuentra ese tipo de oposiciones, pero si Dios está contigo, tú vas a poder vencer y seguir adelante. Y yo te digo, Dios te hará justicia. En medio de la situación que estás pasando, Dios es justo. Y Dios pelea tus batallas. Dios pelea por ti. Dios pelea tus batallas. Y yo me acuerdo, esa persona indispuso a otras personas, pero hace alrededor de un año se nos acercó una persona de Dios, una persona muy usada por el Señor, y nos dijo, yo escuché eso y yo decidí no hacer nada, pero yo he visto todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y en su ministerio. Yo les pido perdón, porque en ese momento no hice nada, pero yo veo el respaldo del Señor. Si Dios está contigo, eche para adelante, que Dios te ayudará a enfrentar esos gigantes. ¿Cuántos tienen esos gigantes por delante? Dios te ayudará a enfrentar la oposición. Dios te ayudará. Dios está contigo. Dios es fuerte. Dios es Dios. Y la obra del Señor se va a realizar. Pero Pablo enfrentó ese momento del comienzo de la iglesia con oposición de los más cercanos, de su pueblo, de los suyos. Es difícil y quizás el corazón de Pablo quedó un poco entristecido y arrugado, pero gloria a Dios por los corazones dispuestos.